Un crossover azul oscuro ha ocupado el lugar privilegiado de aparcamiento directamente frente a mi edificio durante la mayor parte de 3 semanas. Misma hora, mismo lugar, misma y única ocupante. Reconozco su silueta de inmediato. No ha llamado a la puerta, no ha intentado una llamada, sin embargo, está innegablemente allí. El motor a veces está al ralentí, otras veces está en silencio. Ella simplemente observa. Mantengo una cuidadosa finta de no darme cuenta. Corro las cortinas como si me protegiera de un sol demasiado brillante. Agacho la cabeza cuando paso por la ventana de la sala de estar, pero aún así capto el débil destello de su vehículo en el cristal pulido de la lavandería de la esquina. Escucho el silencioso zumbido de su motor cuando saco el reciclaje. ¿Ella? Talia Sterling, mi esposa de la que me he distanciado, o, mejor dicho, aún no es oficialmente mi ex. Los papeles finales siguen sin ser firmados por ninguno de nosotros, descansando en un grueso sobre de Manila sobre mi escritorio como un artefacto explosivo sin detonar. Ambos estamos rondando el detonador. Y antes de que alguien pregunte, sí, ella explícitamente me instó a marcharme. Me dijo que buscara a otra persona. Sus palabras se sintieron como un descarte sin ceremonia, como cuando se vacían las despensas de viejos productos básicos. Por una vez en mi vida, realmente obedecí. No grité. No supliqué. Ni siquiera dejé ver una lágrima en su presencia. Simplemente me marché. Y ahora, ella observa como si yo fuera quien destrozó su mundo. La vigilancia no fue inmediata. Durante las primeras 2 semanas después de mi partida, solo hubo silencio. Ni mensajes crípticos, ni correos electrónicos a altas horas de la noche, ni publicaciones vagas en redes sociales sobre cómo encontrar la paz interior. Asumí que simplemente no le importaba. Entonces, bastante inesperadamente, conocí a alguien. No fue un movimiento calculado, ciertamente no un acto de represalia. Su nombre es Mila Harper. Posee una voz maravillosamente pragmática, y una vez me dijo que mi camisa de franela gastada era un crimen contra la moda, dicho de la forma más entrañable. No se inmuta cuando admito que todavía estoy navegando por mi paisaje emocional. Simplemente escucha. Espera. Una noche, publiqué una foto informal, solo una, de Mila y yo en una feria de artesanos local. Ella estaba bebiendo un refresco de frutos rojos artesanal, y la subtitulé con algo tonto como, la mejor bebida con gas de la ciudad. Su rostro estaba mayormente oculto, pero ese fue el detonante. En una hora, mi teléfono registró 2 llamadas entrantes de números desconocidos, y luego otra. Al amanecer, la lista de seguidores de Mila tenía 2 perfiles nuevos y vacíos, ambos mostrando arte abstracto como sus avatares. 3 días después, Mila descubrió una nota doblada pegada a la puerta de su apartamento que decía, él no es quien crees. Inicialmente lo descartó como un vecino entrometido, pero yo conocía la fuente. Esa noche, el crossover azul oscuro apareció. Ahora, me atormenta la pregunta de qué es peor, el silencio ensordecedor, o la presencia inquietante. El hecho de que no haya llamado para desatar un torrente de rabia. No está intentando recuperarme. Solo está observando. ¿Qué puede querer? Ella fue quien me alejó deliberadamente. Me dijo que yo era un peso muerto. Que se sentía ahogada en una vida que no había imaginado. Afirmó que estar conmigo la hacía sentir como si se estuviera ahogando en la monotonía. Su fraseo exacto. Y ahora no puede dejar de mirar a través de un cristal tintado. Intenté acercarme al coche una vez, solo para ver si bajaría la ventanilla, pero en el momento en que mi pie dejó la acera, aceleró y se marchó. 2 minutos después, llegó un mensaje de texto. Asterisco para. Asterisco eso fue todo. Solo esa única y cruda palabra. No respondí. No pude, porque en el fondo, todavía le tengo miedo. No en un sentido físico, sino emocional y psicológico. Me conoce demasiado bien. Sabe que rehúyo la confrontación, que internalizó cada desprecio, que reproduzco las conversaciones hasta que están completamente agotadas. Y sé que ella sabe que la estoy observando a ella, que me está observando a mí. Así que sí, quizás he encontrado a alguien nuevo, pero de alguna manera, todavía no soy libre. Ojalá pudiera decir que dejé de notarla después de la 4ª semana, que me acostumbré al crossover, al bajo zumbido de su motor, al contorno de su figura en el asiento del conductor, reclinada lo suficiente como para casi desaparecer. Pero uno no se aclimata a ser cazado por un recuerdo que desesperadamente intenta borrar de su torrente sanguíneo. Ella no llama a la puerta.
Ya no envía mensajes de texto. Simplemente se materializa. A veces ni siquiera fuera de mi edificio. Una vez, la vi al otro lado del vasto aparcamiento del mercado mientras yo cargaba pan artesanal y productos frescos en mi maletero. No saludó. No se movió, solo se quedó allí de pie, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, mirando como si pudiera percibir algo que nadie más podía. Se lo conté a Mila. No tuve elección. Me negué a dejar que el silencio arruinara algo bueno de nuevo. Ya había cometido ese error una vez. Así que, la senté en su apartamento, en el suelo, apoyada en un sillón gastado. Tenía las manos entrelazadas alrededor de una taza tibia, como si eso pudiera anclarme al suelo. Oye, hay algo que necesito decirte, empecé. Ni siquiera parpadeó, simplemente asintió para que continuara. Lo conté todo. El crossover azul oscuro, las llamadas sin voz, la nota críptica, la inquietante sensación de estar bajo un microscopio. Mila no jadeó ni reaccionó histéricamente como yo había anticipado. Simplemente ladeó la cabeza y preguntó, ¿qué esperas conseguir? Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Thalía hubiera dicho jamás, porque genuinamente no lo sabía. No quería drama. No quería una confrontación. Ni siquiera quería venganza. Solo quería vivir una vida en la que no estuviera constantemente mirando por encima del hombro, preguntándome si la mujer que me había descartado estaba esperando para castigarme por haberme marchado finalmente. Mila me aseguró que apoyaría lo que yo necesitara. Pero también dejó inequívocamente claro que no sería participante en algún triángulo emocional retorcido. No soy un actor de reparto en este teatro, afirmó. O estamos construyendo algo juntos, o sigues atrapado en el último acto. Y tenía absolutamente toda la razón. Así que, tomé una decisión. Bloqueé el número de Thalía. Borré los registros de llamadas. Incluso denuncié los perfiles vacíos que seguían apareciendo en las redes sociales de Mila. Y durante unos días, pareció funcionar. Ni crossover, ni mensajes misteriosos, ni presencia inquietante acechando en el fondo de mi vida. Empecé a respirar un poco más profundo. Mila y yo hicimos planes para visitar a su prima en el norte del estado durante un fin de semana tranquilo, nada extenuante. Incluso empecé a desempacar las últimas de mis cajas. Empezaba a creer que quizás, solo quizás, ella también lo había dejado ir finalmente. Hasta el martes pasado. Llegué a casa del trabajo un poco más tarde de lo habitual. El pasillo de mi edificio se sentía extrañamente más frío ya que el sol ya se había puesto por debajo de los tejados. Abrí la puerta de mi apartamento y me quedé helado. Allí, sobre mi mesa de centro, había un solo objeto, mi viejo bolígrafo de madera tallado a mano. El que Thalía me había regalado para nuestro tercer aniversario. El que no había visto desde la mudanza. Había asumido que se había perdido entre las cajas que no me había molestado en traer. Pero allí estaba, perfectamente centrado. Sin nota, sin arañazos, ni una mota de polvo. Mi puerta no había sido forzada. Mis cerraduras permanecían intactas. Revisé las ventanas, todas estaban firmemente cerradas desde dentro. Pero algo no cuadraba. El aire se sentía alterado, reordenado. Un libro específico estaba ligeramente fuera de lugar. Un aroma, ligeramente floral, persistía. Alguien había estado aquí. Ella había estado aquí. Quise llamar a la policía. De verdad que sí. ¿Pero qué diría? ¿Que mi esposa de la que estoy separado posiblemente irrumpió en mi apartamento y dejó un objeto sentimental? No era un delito devolver algo que técnicamente era mío. Así que, en lugar de eso, me senté en el sofá y miré el bolígrafo fijamente durante 2 horas seguidas. Luego lo puse en un cajón y me dije a mí mismo que no era un mensaje, aunque sabía, con absoluta certeza, que sí lo era. A la mañana siguiente, Mila notó mi inquietud. ¿Mentí? Alegué que no había dormido bien. Se ofreció a traerme café más tarde esa noche. Casi le dije que no viniera, pero la idea de estar solo era insoportable. Esa noche, Mila llamó a la puerta precisamente a las 6:42. Abrí y la sentí inmediatamente. Ese cosquilleo, esa opresión detrás de mis ojos, como si estuviéramos siendo observados. Salí al pasillo y miré a mi alrededor. Y allí, aparcada más abajo en la calle esta vez, mayormente en la sombra, estaba el crossover. Ella no se había ido. Simplemente había cambiado su ángulo.
Y ahora estaba seguro de que esto no era arrepentimiento. Esto no era desamor. Esto era control calculado. Esa noche, después de que Mila se fue, cerré la puerta con doble llave y encajé una silla de cocina debajo del pomo como un niño aterrorizado por los monstruos. No le tenía miedo exactamente, no de la manera en que se teme al peligro físico, sino de la manera en que se teme al pasado cuando se niega a permanecer enterrado. Me senté en el suelo, de espaldas a la pared, esperando un golpe que nunca llegó. No dormí. A la mañana siguiente, llamé a un especialista en seguridad. Le dije que quería cerraduras nuevas, en la parte delantera y trasera. Llegó alrededor del mediodía, confirmando que las viejas no mostraban signos de manipulación. Eso me dolió de una manera que no puedo explicar, porque significaba que mi peor temor era cierto. Ella todavía tenía llaves, y yo había sido lo suficientemente tonto como para irme sin cambiar nada. Había asumido que no le importaba lo suficiente como para usarlas. Pero ahora, no podía quitarme la sensación de que ya había estado aquí más de una vez. ¿Cuántas veces había llegado tarde a casa y no había notado el control remoto movido o una manta doblada de manera diferente? Fue entonces cuando empecé a notar las pequeñas cosas. Mi café molido favorito estaba un poco más bajo de lo que recordaba. Una nota arrugada que había tirado estaba aplastada sobre el mostrador. El cable cargador de repuesto de Mila, el que guardaba aquí para las pijamadas, estaba doblado y tirado en el suelo como una broma macabra. Me pregunté una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué no estaba simplemente enojada y lista, como la mayoría de la gente después de una separación? ¿Por qué no estaba con su misterioso hombre del emoji de copa de vino, Gary Calles? ¿Por qué no estaba encantada de no tener que lidiar más con el tranquilo Evan Dalton? Pero sabía la respuesta. Aunque no quisiera admitirlo, Thalía nunca soltaba las cosas de verdad. Ni siquiera las cosas que decía que ya no quería. Tenía que tener la última palabra, la última mirada, el último aliento. Ese era siempre su patrón. No se trataba de amor. Se trataba de poder. Y ahora mismo, ella estaba ganando. Mila notó la tensión. Intentó ser delicada al respecto, no queriendo inmiscuirse demasiado en algo que no era suyo. Pero una noche abrió su bolso y encontró que faltaba uno de sus cuadernos de bocetos, uno de tapa dura que siempre mantenía bien cerrado con cremallera, y se exasperó. ¿Dónde está mi cuaderno de bocetos?, preguntó, con la voz repentinamente aguda. ¿Qué quieres decir? Parpadeé, confundido. Siempre lo guardo en este bolsillo. Dibujo en él todos los días. Literalmente lo cerré con cremallera delante de ti ayer, y ahora no está. Sentí un hilo de hielo por mis costillas. ¿Crees que alguien lo cogió? Mila no respondió. No tuvo que hacerlo. Revisé cada cajón, cada cojín del sofá, cada mochila del apartamento. Nada. Entonces se me ocurrió algo. Abrí mi tableta. Había 3 pestañas nuevas abiertas, todas con páginas de varios sitios de ilustración botánica en línea, todas centradas en orquídeas raras, el enfoque artístico de Mila. Yo no las había buscado. Y cuando revisé mi teléfono, enterradas en la carpeta de eliminados recientemente de mis fotos había 2 capturas de pantalla que yo nunca había hecho, ambas de las redes sociales de Mila. Una la mostraba llevando mi vieja franela. La otra era una foto de paisaje de un amanecer subtitulada, volviendo a encontrar mi luz. No se lo enseñé a Mila. Debería haberlo hecho, pero no lo hice. Simplemente le dije que la ayudaría a buscar el cuaderno de bocetos y sugerí que quizás se lo había llevado a casa por accidente. Pero yo sabía la verdad. Thalía había estado dentro mientras Mila estaba aquí. Quería creer que solo quería dejar claro un punto. Que esta era su manera de decir, asterisco todavía existo asterisco. Pero ahora se sentía más profundo. Esto no era una rabieta. Era una estrategia. Estaba preparando el terreno para algo. A la mañana siguiente, Mila me llamó desde su casa antes de que yo siquiera me levantara de la cama. Pude oír el pánico en su voz. Evan, ¿le contaste a alguien lo de mi hermano? ¿Qué? No. ¿Por qué? Hubo una pausa. Alguien me envió un correo electrónico, dijo lentamente. Desde una dirección de correo desechable. Solo una frase. ¿Qué decía? Decía, asterisco comparte la verdad sobre tu hermano con Evan antes de que lo haga yo asterisco. Juro que la habitación se quedó en silencio. Mi propia respiración sonaba como si perteneciera a otra persona.
Ni siquiera sabía que Mila tenía un hermano. Y ese fue el momento en que todo encajó. Thalía había traspasado límites que ni siquiera sabía que existían. Se había metido en el mundo privado de Mila. No solo su cargador, no solo su cuaderno de bocetos, sino los rincones oscuros, las cosas que Mila ni siquiera me había contado. Porque de alguna manera Thalía lo sabía. Y eso significaba que esto no se trataba solo de hacerme daño. Se trataba de borrar cualquier felicidad que yo estuviera construyendo y reemplazarla con su sombra. No le pregunté a Mila sobre su hermano. No en ese momento. No mientras su voz temblaba así. Solo escuché, la dejé respirar y dije todas las cosas inútiles correctas. Asterisco, todo estará bien. Te tengo a ti. Lo resolveremos. Asterisco, pero lo que no le dije, lo que no pude decirle, era que estaba aterrorizado. No por una gran confrontación dramática. No por el tipo de explosión salvaje que se ve en las películas. No, estaba asustado de la persistencia silenciosa. El tipo lento e intencionado. El tipo que vive en las rejillas de ventilación y las grietas y debajo de los felpudos. El tipo que observa cómo tu vida crece desde fuera y espera, solo espera el momento adecuado para envenenar las raíces. Thalía no me había contactado directamente desde el mensaje, stop. Pero sus huellas estaban por todas partes. No huellas literales. Ella no era estúpida, pero rastros, impresiones, una presencia a nivel de fantasma que nunca aparecía en el papel, pero que se clavaba en mi pecho con cada respiración que tomaba. 3 noches después de la llamada de Mila, me desperté a las 2:47 de la madrugada. Con un sonido tenue. Una mujer silbando. No venía del pasillo, ni de fuera. Estaba dentro del apartamento. Me senté, el corazón latiéndome con fuerza, y contuve la respiración. El sonido era suave, demasiado suave, como alguien silbando directamente en una almohada. Familiar, también. Como una melodía que no sabías que conocías. Agarré mi teléfono y abrí la cámara, aunque sabía lo descabellado que parecía. Me paré en medio de la sala de estar, girando lentamente, tratando de captar la dirección. Y entonces se detuvo. Ninguna puerta se abrió, ninguna ventana crujió, nada. Solo silencio, denso y deliberado. Revisé las cerraduras, las ventanas, los armarios. Todo estaba bien cerrado. Incluso abrí la nevera como si quizás lo estuviera alucinando. Y justo cuando pensé que finalmente me había vuelto loco, noté algo en el suelo cerca de mi mesita de noche. Era una pequeña grulla de origami, pero no cualquier origami. Una de las suyas. La que solía doblar durante largas llamadas telefónicas, cuando aún fingíamos ser felices. Esta tenía una sola palabra garabateada en su ala. ¿Es esto lo que querías, Evan? Caí de espaldas al sofá y la miré como si pudiera estallar en llamas. Había estado aquí de nuevo, pero más que eso, estaba enviando un mensaje. No solo estaba observando. Estaba dentro. A la mañana siguiente, le mostré a Mila la grulla de origami. No quería hacerlo, no porque no confiara en ella, sino porque no quería que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Pero Mila no se inmutó. Estudió los delicados pliegues, pasó el pulgar por la pequeña ala de papel y luego simplemente asintió como si hubiera estado esperando este momento. Está tratando de ocupar tu mente, dijo Mila en voz baja. Parpadeé. ¿Qué? No literalmente, añadió. Pero espiritual, emocionalmente, está tratando de abrirse camino en cada espacio al que ya no pertenece. No te quiere de vuelta. Quiere poseer la versión de ti que siguió adelante sin ella. No sabía si sentirme consolado u horrorizado por la claridad con la que Mila la entendía. Pero una cosa era segura. Teníamos que dejar de fingir que esto era aleatorio. Esto era un sistema, un plan. Así que, hice algo que no había querido hacer desde que me fui. Volví al viejo condominio. Era domingo, húmedo. Supuse que estaría fuera. Ella siempre odió el tiempo sombrío. No quería confrontarla. Solo necesitaba ver, entender con qué tipo de persona estaba tratando realmente ahora, porque esta no era la mujer a la que una vez había besado en cafés tranquilos o para quien había cocinado sopa, cuando tenía gripe. Esta era alguien más, algo más frío, más inteligente. El condominio se veía exactamente igual, lo cual era parte del problema. Las mismas cortinas, el mismo felpudo, el mismo pajarito de cerámica junto al fregadero de la cocina que aún guardaba sus anillos.
Como si el tiempo se hubiera detenido en el segundo en que me marché. Pero lo que me impactó no fue nada de eso. Fue el compartimento oculto detrás de un ladrillo suelto en la chimenea, el que solíamos bromear que era para tesoros secretos. Estaba abierto, y dentro, apilados meticulosamente, había archivadores etiquetados por año. Etiquetados con mi nombre. Evan, cronología. Evan, interacciones. Evan, reacciones. Abrí uno. Dentro había mensajes de texto impresos, resúmenes detallados de mis llamadas telefónicas, capturas de pantalla de GPS, incluso un talón de entrada del concierto indie al que había llevado a Mila en nuestra tercera cita. Había estado rastreando todo, documentándome como un investigador de vida silvestre observando un espécimen escapado. Ella no solo sabía que yo estaba con alguien más. Sabía cuándo, dónde, qué vestía, qué decía. Sabía cosas que yo ni siquiera recordaba. Y aún así ni un solo mensaje de voz, ni una sola pelea, solo una obsesión silenciosa y calculada. No cogí nada del compartimento. Ni siquiera toqué la mayor parte. Simplemente me quedé allí sintiendo como todo mi cuerpo vibraba con la terrible constatación de que en realidad, nunca me había ido. Simplemente me había reubicado. Cerré la puerta con llave al salir. Volví al coche con la lluvia en los ojos, sin saber si era agua o algo más. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué diría? Mi ex está catalogando mi vida y dejándome origamis en la oscuridad. Todo lo que pude hacer fue volver al apartamento de Mila y fingir que todavía vivía en una realidad donde el amor termina con discusiones, no con vigilancia. Pero incluso mientras me acurrucaba junto a Mila esa noche, mi mano entrelazada con la suya bajo las mantas, mis ojos permanecían fijos en la esquina de la habitación. Esperando a medias que una voz desde las paredes susurrara mi nombre. Me pareció que cerrar una puerta con llave significaba algo. Pensé que marcaba un límite, una línea entre aquí dentro y ahí fuera. Pero después de estar de pie en aquel viejo apartamento y ver mi vida empaquetada en archivadores con etiquetas, categorizada, diseccionada, me di cuenta de que una puerta nunca te protege realmente si la persona de la que huyes ya sabe cómo respiras. Pasé los días siguientes apenas hablando. Mila lo notó. Por supuesto que sí. Ella es intuitiva así. Lee a las personas como la mayoría lee las cajas de cereales, rápido, con precisión y siempre con un poco de preocupación en la mirada. Pero no quería contarle lo que había encontrado. Todavía no, porque admitirlo en voz alta lo haría demasiado real, y aún tenía la esperanza de que quizás había imaginado partes de ello. Quizás la iluminación me jugó una mala pasada. Quizás Thalía no era tan metódica, tan perturbada como parecía. Pero la realidad no te deja escapar tan fácilmente. Era martes por la tarde cuando recibí la llamada de mi administrador de propiedades. Oye, Evan, solo un aviso rápido. El contratista dijo que la semana pasada reemplazaron la ventana de tu segunda habitación de invitados. No teníamos eso en nuestros registros. Solo para confirmar que fuiste tú. Se me cerró la garganta. Yo no solicité nada, dije lentamente. Ah, qué extraño. Los chicos de mantenimiento dijeron que había una orden de trabajo por un marco agrietado y condensación interior. Parecía legítimo. Incluso tenían tu nombre firmado en ella. Me quedé helado. Alguien había falsificado mi firma. ¿Pero por qué? Le di las gracias y colgué. Luego conduje a casa tan rápido que apenas recordaba haber pasado los semáforos en rojo. El apartamento se sentía normal a primera vista. Demasiado normal. Como si alguien le hubiera quitado lo extraño. Pero luego entré en la segunda habitación de invitados. La que Mila a veces usaba cuando trabajaba hasta tarde y no quería conducir de vuelta al otro lado de la ciudad. La ventana era diferente, ligeramente más gruesa, con una pintura más limpia. Las mismas persianas, pero los bordes estaban recién atornillados, más apretados de lo que yo me había molestado en instalarlos. Las retiré y miré hacia afuera. Luego lo noté. Escondida entre la moldura y el marco, dentro de la habitación, casi invisible a menos que miraras desde un ángulo exacto, había una lente de agujero de alfiler negra, una cámara, diminuta, elegante, oculta detrás de una cuenta de cristal ahumado apenas más grande que un grano de arroz. Durante un minuto entero, no pude moverme, no pude pensar. Simplemente me quedé allí parpadeando, intentando desear que dejara de existir, pero no se desvaneció. Parpadeó una vez, sutil, pero inconfundible. La arranqué con un lápiz y la dejé caer en un vaso de agua.
Se apagó con un leve chisporroteo como un fuego artificial moribundo y se quedó a oscuras. Luego me desplomé sobre la alfombra y empecé a temblar porque esto ya no era solo obsesión. No era una mala ruptura. Esto era una invasión y no solo de mí, de Mila, de su privacidad, de su paz, de su seguridad. Yo había traído esto a su mundo. Ella vino esa noche como si nada. Quería decírselo. Cada hueso de mi cuerpo me suplicaba que confesara la verdad, pero simplemente no pude. Todavía no. Ya tenía suficiente con el estrés del trabajo, una madre en fisioterapia y el trauma aún no dicho de su hermano. No quería añadir vigilancia de una exesposa acosadora a su plato. Así que, en su lugar, les hice pasta sencilla e intenté actuar como si no me estuviera desmoronando. Pero cuando me apoyé en el mostrador de la cocina, noté sus ojos escudriñando la habitación. No con nerviosismo, sino intuitivamente, como si sintiera que el ambiente estaba viciado. «No estás aquí», dijo suavemente, revolviendo su salsa. Tragué con dificultad. «¿Qué quieres decir?» «Es decir, tu cuerpo está aquí. Tus ojos también. Pero tu energía está en otra parte». No respondí. No pude. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la sala de estar con las luces apagadas y la televisión silenciada, mirando fijamente la puerta. Mi tableta estaba abierta sobre la mesa de centro. Actualizaba la misma página cada pocos minutos. Una búsqueda en Google sobre leyes de vigilancia oculta en Ohio. Todo lo que leía lo empeoraba. Sí, era ilegal. Sí, se consideraba allanamiento criminal. Pero a menos que tuviera un vídeo de ella instalándolo, probar que era obra de Thalía sería casi imposible. Especialmente si usaba órdenes de trabajo falsas y guantes. Era inteligente. Más inteligente que yo. Más inteligente que la mayoría de la gente, la verdad. Pero lo que me aterrorizaba no era su inteligencia. Era su paciencia. No tenía prisa. No amenazaba. Estaba esperando, estudiando, socavando todo lo que yo creía que era mío. Y justo cuando pensé que no podía caer más bajo, Mila salió del dormitorio alrededor de las 2:45 de la madrugada, frotándose los ojos, sosteniendo algo en la mano. «Encontré esto metido dentro de tu cajón de calcetines», dijo con voz adormilada. «¿Qué es?» Era una foto brillante de Mila y yo en la feria de artesanía de hacía 3 semanas. La foto estaba tomada desde atrás, desde el otro lado de la calle con un ligero zoom. Le di la vuelta. Una palabra escrita en mayúsculas, recuperado. Sin firma, sin fecha. Mila me miró. «Evan, ¿qué es esto?» Y así, mi silencio se convirtió en lo más ruidoso de la habitación. Ojalá pudiera decirte que dije algo heroico en ese momento. Que le quité la foto a Mila de la mano, la miré a los ojos y finalmente le conté la verdad sobre la ventana, la cámara, el origami, los archivadores. Ojalá lo hubiera asumido, pero todo lo que pude hacer fue tartamudear. Abrí la boca, pero las palabras se colapsaron a mitad de mi garganta y murieron allí. Había sentido miedo antes, de estar solo, de perder el control, del cambio, pero esto era diferente. Este era el tipo de miedo que nace de la vergüenza. ¿Qué te dice que esperaste demasiado para hablar y ahora el silencio se había convertido en traición? Mila me miró durante mucho tiempo. Luego simplemente asintió lentamente, no con comprensión, sino con una silenciosa decepción. No gritó, no salió corriendo. Simplemente se dio la vuelta, regresó al dormitorio y cerró la puerta tras de sí sin decir una palabra más. Y yo me quedé sentado, agarrando la foto como si fuera un cuchillo clavado en mi interior. A la mañana siguiente, ella se había ido. Ni una nota, ni un adiós. Solo su cepillo de dientes que faltaba en la taza, su sudadera favorita que ya no estaba en el perchero, y el tenue olor de su champú de lavanda aún permanecía en el aire como un eco que todavía no había encontrado su lugar. No la culpé. Yo tampoco me habría quedado. Esa tarde, me encontré de nuevo en la segunda habitación de invitados, mirando la nueva ventana como si fuera un portal. El agujero que la cámara había dejado apenas era visible. Ahora lo había rellenado con un poco de masilla y pintura de retoque como si eso pudiera deshacer lo hecho, pero no lo había hecho. Nada había cambiado. Ella seguía ahí fuera, seguía aquí dentro de maneras que hacían que las cerraduras parecieran decoraciones y las alarmas bromas. No la había visto en días. Ni el cruce, ni una sombra al otro lado de la calle, nada. Pero su presencia era más densa que nunca.
Y luego llegó la noche en que se metió. Eran alrededor de las 2:15 de la madrugada. Finalmente me había sumergido en un sueño ligero e inquieto en el sofá. De esos en los que tu cuerpo se queda quieto, pero tu cerebro sigue susurrando, no te relajes. Me despertó un crujido. No uno fuerte. No dramático, solo deliberado. Como alguien que se ha movido por tu espacio tantas veces que sabe que escalón no chirriará. El corazón se me encogió. Se me secó la boca. No me senté. Me quedé perfectamente inmóvil, los ojos apenas abiertos, respirando por la nariz en inhalaciones superficiales y lentas, y la oí. Sus pasos lentos y pacientes, moviéndose desde la entrada hacia el pasillo, pasando la cocina, hacia los dormitorios. Ni siquiera intentaba esconderse en ese momento. No tenía prisa. Sabía que yo lo sabía. No pude moverme. No porque no quisiera, sino porque no podía. Mis piernas eran de cemento. Mi cerebro gritaba, haz algo, pero mi cuerpo estaba en rebeldía. Se sentía como un sueño, pero estaba completamente despierto. La oí abrir la puerta de la segunda habitación de invitados. Una pausa. Luego el crujido de la silla, la que usaba Mila cuando trabajaba en mi escritorio. Thalía se sentó. No dijo nada. No volvió a moverse, simplemente se sentó. Me quedé allí durante lo que parecieron horas. No recuerdo haberme vuelto a dormir. Creo que me desmayé por el agotamiento del miedo. Pero cuando finalmente abrí los ojos, era de mañana. Una luz pálida llenaba el apartamento. Los pájaros cantaban fuera como si la noche no hubiera existido en absoluto. Pero la silla estaba girada, mirando hacia la puerta. Y en medio de mi escritorio, perfectamente recto, había un viejo marcapáginas de cuero, el que le había hecho hace años, de nuestros primeros días leyendo lado a lado en la cama. Lo había dejado allí como una tarjeta de presentación. Un pequeño y enfermizo recuerdo. No llamé a la policía. No presenté una denuncia. No pude. No había habido entrada forzada. Nada robado. Nada dañado. Sin pruebas. Y lo peor de todo, sin testigos. Me duché, me vestí, caminé hasta el mercado local aturdido, apenas consciente de mi entorno. Necesitaba hacer algo normal para fingir que no me estaban desgarrando hilo por hilo. Fue entonces cuando vi el pequeño y llamativo aviso en el tablón de anuncios de la comunidad cerca de la entrada. Decenas de ellos, por supuesto. Anuncios de niñeras, mascotas perdidas, ventas de garaje. Pero uno me llamó la atención. Estaba escrito a mano. Una sola hoja de papel blanco con una frase en rotulador azul oscuro. ¿Es tu subconsciente verdaderamente tuyo? No había número de teléfono, ni correo electrónico, solo eso. Le pregunté al empleado si había visto quién lo había puesto. Se encogió de hombros. Para cuando pagué mis compras y regresé, ya no estaba. Esa noche, cerré todo con llave. Ventanas, puertas, incluso el armario corredizo. Arrastré la cómoda delante de la puerta del dormitorio y dormí con la luz encendida, el teléfono en una mano y una llave inglesa pesada en la otra. Ella no regresó. Pero cuando desperté, el marcapáginas no estaba en el escritorio. Y en su lugar había un solo gajo de naranja perfectamente pelado, frío, colocado delicadamente sobre un posavasos, justo como yo solía preparar la fruta para su desayuno. No comí la naranja. No pude. La miré fijamente durante 20 minutos completos, sentado en el borde de mi cama como si esperara que confesara. Fría, perfectamente pelada, colocada sobre un posavasos. Esa última parte fue la que más me impactó porque no había preparado fruta así desde la semana en que Thalía se fue, y sin embargo, allí estaba. Un pequeño y silencioso mensaje. De esos que te dicen que ya no controlas tu propia vida, que ahora otra persona está escribiendo la historia y tú solo estás tropezando en los márgenes. Esa mañana, me senté en el suelo con la llave inglesa aún en la mano, marcando el número de Mila una y otra vez, dejándolo sonar, sin dejar mensaje. No tenía idea de qué le diría si contestaba. No me había hablado desde que se fue, y no la culpaba. Sinceramente, yo tampoco contestaría. La había metido en este lío, la había mantenido en la oscuridad, y ahora había una buena posibilidad de que Thalía hubiera estado dentro de este apartamento mientras Mila dormía en la habitación de al lado. Solo esa culpa me retorció el estómago. Pero no se detuvo ahí.
Alrededor del mediodía, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sin foto de contacto, sin historial, solo una frase. Nunca escaparás realmente de mí. Lo miré fijamente durante mucho tiempo antes de borrarlo. No porque pensara que eso lo haría desaparecer, sino porque leerlo una y otra vez estaba empezando a hacer que pareciera verdad. Esa tarde, caminé por el perímetro del edificio. Busqué cámaras, marcas de neumáticos recientes, cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto en el pasado. No sabía qué buscaba exactamente. Pruebas quizás, o la confirmación de que no estaba perdiendo la cabeza. Pero no encontré ninguna de las dos cosas. Solo más de lo mismo. El inquietante silencio de la normalidad ocultando algo perturbador debajo. Y luego, en la esquina del lote detrás del edificio, cerca del armario de mantenimiento que nadie tocaba nunca, encontré un trozo doblado de papel de cuaderno rayado metido detrás de una caja de servicios públicos oxidada. Sabía que era para mí. Tenía mi nombre escrito en el frente con su letra. Nítida y elegante. Dentro había un mapa, un dibujo a mano alzada de un lugar que me resultaba vagamente familiar. Una cabaña de madera con un camino de piedra específico cerca. Una pequeña X marcaba una de las cabañas. Debajo, en letra más pequeña, una frase, encuéntrame allí. Lo recordarás todo. Me golpeó como el hielo. Sí, reconocí el dibujo. Era un antiguo centro de retiro en el bosque que habíamos visitado durante los primeros años de nuestra relación. Aquel donde ella me dijo que estaba empezando a sentir paz. Había estado abandonado durante años, invadido por maleza y silencio. No sé qué me impulsó a ir. Tal vez fue la curiosidad. Tal vez fue la culpa. Tal vez fue la enfermiza y horrible necesidad de saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Así que conduje. Una hora después, llegué al camino de grava detrás del edificio desmoronado. El lugar estaba más oscuro de lo que recordaba, como si los árboles hubieran crecido más para protegerlo del sol. El aire era pesado con el olor a madera mojada, moho y silencio. No del tipo pacífico, del tipo que espera. Entré por la puerta principal deformada e hinchada por la humedad, que crujía como si no se hubiera abierto en años. El polvo se arremolinaba alrededor de mis zapatos. Caminé lentamente, con la llave inglesa en el bolsillo de mi abrigo pesando contra mi cadera. Cada rincón de aquel lugar olía a ella, no su aroma, sino su presencia, como si se hubiera vertido en las paredes. Seguí el croquis hasta la cabaña marcada. Cuando abrí la puerta, se me cortó la respiración. Era una réplica de nuestra primera sala de estar compartida, el mismo sofá desgastado, la misma peculiar mesa de centro, incluso nuestra vieja foto de boda enmarcada donde ella sonreía radiante y yo parecía avergonzado. Todo era idéntico, excepto una cosa. No había vista exterior desde la gran ventana. Me acerqué, con el corazón latiéndome con fuerza. El cristal estaba allí, limpio, pero era un espejo de doble vía. Detrás, apenas podía distinguir movimiento, el borde de un abrigo, la silueta de alguien justo fuera de mi alcance. Me eché hacia atrás y fue entonces cuando el altavoz se encendió. Su voz salió, suave, tranquila, practicada. ¿Recuerdas este lugar, Evan? Donde juraste fidelidad, prometiste soportar todos los cambios, dijiste que tu afecto era inquebrantable. ¿Fue eso una falacia? Me quedé inmóvil, con la garganta seca. Nunca tuve la intención de ser cruel, susurré en la habitación, sin saber si ella podía oír. No fuiste cruel, respondió ella. Te volviste distante. Y eso es mucho más imperdonable. Hubo una pausa. El altavoz se apagó. No más sonido. Salí corriendo de aquel edificio como si algo me persiguiera. La llave inglesa se me resbaló del abrigo, pero no me detuve. Me subí al coche y conduje hasta que volví a ver las luces de la calle y el tráfico y el mundo normal. Pero esa noche, cuando regresé al apartamento, algo había cambiado. La foto de mi escritorio, la de Mila y yo en la feria de artesanía, había desaparecido. En su lugar, sujeta con el mismo pequeño clip, había una foto diferente de mí. De pie en aquella habitación de eco, mirando el espejo de doble vía, tomada desde el otro lado. No dormí esa noche, ni un poco. Me senté en la cocina con todas las luces encendidas, mirando la foto que había dejado. Mi propio rostro congelado en shock, de pie dentro de un recuerdo que ella había reconstruido con precisión quirúrgica. Mi reflejo enmarcado por la obsesión.
Fue el momento en que me di cuenta de que Thalía no solo intentaba atormentarme. Quería atraparme en la culpa, en la nostalgia, en el retorcido consuelo de lo que solíamos ser. No podía soportar que yo hubiera reconstruido algo sin ella, incluso si estaba agrietado, frágil y aún temblaba. Pero lo extraño, el miedo se estaba desvaneciendo porque por primera vez en toda esta pesadilla, sentí claridad. Ella había llegado tan lejos como podía. No quedaba misterio. Ninguna pregunta sobre si me extrañaba o quería un cierre. Sin ilusiones. Ella no me quería a mí. Quería control. No quería sanar. Quería posesión. Y esa realización rompió el último hilo de duda al que me había estado aferrando. Así que, hice algo que me aterrorizaba aún más que cualquiera de sus juegos. Dije la verdad. Conduje hasta el apartamento de Mila a la mañana siguiente. No llamé primero. Pensé que si ella abría la puerta, eso era permiso suficiente. Y si no lo hacía, bueno, lo entendería. Ella abrió. Con el pelo revuelto, los ojos cansados, poniéndose la camiseta al revés. Pero abrió. Me quedé allí de pie, con el corazón latiéndome con fuerza, sosteniendo una pequeña caja de madera en mis manos. Necesito mostrarte todo, dije. Ella no habló, pero se hizo a un lado. Me dejó entrar. Nos sentamos en el suelo mientras yo lo extendía todo. La grulla de origami, el marcapáginas, la foto, el mensaje de voz que había grabado en secreto en aquella habitación. Le conté sobre la ventana, la orden de trabajo falsa, el gajo de naranja, todo. Sin más filtros, sin más intentar protegerla de la fealdad. Había terminado de proteger a la gente del daño que no había pedido. Cuando terminé, ella simplemente se quedó sentada en silencio, con las rodillas pegadas al pecho, la cabeza apoyada en el sofá. Luego hizo la pregunta que no esperaba. ¿Todavía quieres esto? ¿A mí? ¿Incluso si eso significa arrastrar un fantasma detrás de nosotros por un tiempo? La miré plena y honestamente y respondí con algo que no había sentido en meses. Ya no quiero huir de nada. Quiero construir algo real, aunque lleve tiempo. Y quiero construirlo contigo. Ella asintió. Sin dramatismo, sin momento de película, solo este tipo de entendimiento tranquilo, casi sagrado, entre dos personas que finalmente habían dejado de fingir que no tenían miedo. Y luego sonrió. No una gran sonrisa teatral, solo de las que llegan a los ojos. De las que te dicen que la puerta aún está abierta. Pasamos el resto del día en la comisaría. Entregué todo, las fotos, el origami, la grabación de voz. Se lo tomaron en serio. Un detective con ojos amables y dedos callosos me preguntó por fechas, detalles, cronogramas. Se lo di todo. Aún no había suficiente para arrestarla, pero sí suficiente para hacerla visible al sistema. Esa noche, Mila vino. Reemplazamos las cerraduras juntos. No solo la puerta principal, sino los herrajes de las ventanas, las puertas correderas traseras, incluso el espacio de acceso al ático que no había tocado desde que me mudé. Lo convertimos en un proyecto. Mila lo llamó recuperar el apartamento. Y cuando terminamos, me entregó un pequeño objeto de plata pulida. Una nueva llave. Solo tú y yo tenemos esta, dijo, sosteniendo mi mirada. Ella nunca tocará esta cerradura. Y algo en ese momento, esa diminuta pieza de metal, tan simple y ordinaria, se sintió como lo más poderoso que había sostenido en meses. Unos días después, recibí un último mensaje de texto de un número desconocido. Esta narrativa está incompleta. Lo bloqueé. Ni siquiera me inmuté porque ella estaba equivocada. Era el final. Pero no era mi final. Mi historia no terminaba en miedo o vergüenza o amenazas susurradas detrás del cristal. No terminaba en huir o esconderme o esperar a que ella hiciera el siguiente movimiento. Terminó con una llave, con una mujer que se sentó a mi lado en la oscuridad y no se marchó. Y conmigo finalmente libre, finalmente firme, cerrando la puerta tras de mí desde dentro por primera vez.